Planes y programas profilácticos en animales. Dentro de la profilaxis hay que considerar varios aspectos importantes. Es un conjunto de medidas y acciones que se llevan a cabo para evitar o prevenir una enfermedad determinada. Toda medida, como habíamos dicho, va destinada a evitar que se desarrolle esa enfermedad a través de prácticas como la vacunación, desparasitación, vitaminación y otros tratamientos. Dentro de las medidas profilácticas hay que adoptarlas para ser coherentes con el proceso de producción, deben ser armónicas en el proceso de producción. La efectividad de las medidas profilácticas depende de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, que se incluyan dentro del proceso de producción adecuadamente, como mencionamos, entrar en funcionamiento en concordancia de tal proceso, ser capaces de disminuir riesgos de la producción y elevar su seguridad y mejorar la rentabilidad de la producción para ser económicamente viables, refiriéndonos a las medidas profilácticas, deben también demandar poco personal y tiempo para desarrollarse o aplicarse. Podemos ver en esta diapositiva el uso de pailas, ¿verdad?, para la aplicación del respectivo desinfectante, el cual se utiliza a la entrada, ¿verdad?, de instalaciones, de explotaciones, ¿verdad? La disponibilidad de agua es importante también para el lavado de botas y la vestimenta, pues, de las personas que trabajan en las instalaciones de producción animal. En esta diapositiva podemos ver algunas prácticas de desinfección, sobre todo en instalaciones. Caso particular, pues es en granjas avícolas, donde se desinfectan todos los utensilios utilizados, tanto bebederos como comederos, ¿verdad? Se hace el cambio y la limpieza de las camas, también de las paredes, tanto techos, también, ¿verdad? Cortinas, ¿verdad? Lo cual es bien exhaustivo para así evitar diseminación de enfermedades de una parvada cuando se cambia a la otra. Aquí vemos nuevamente desinfección de instalaciones, ¿verdad?, a través de la aspersión con equipo adecuado, ¿verdad?, vestimenta adecuada también. De repente ha habido algún problema, ¿verdad?, de salud y se está desinfectando por áreas. En el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de lugares donde se dan enfermedades exóticas, o sea, que no son propias de una región, ¿verdad?, o enfermedades que no tienen cura, se hace un descarte o sacrificio de los animales, ¿verdad?, donde se dan los brotes o los casos en los cuales se debe sacrificar tanto animales enfermos como animales sanos para así evitar la diseminación de la enfermedad de esos lugares a otro y así se disemina por toda una región o país. Durante la producción pecuaria, los métodos de aplicación de medidas profilácticas deben comprender lo siguiente: estabilizar el medio ambiente, ¿verdad?, y tomar en cuenta medidas médicas y biotécnicas con el propósito de intensificar la producción, reduciendo bajas o muertes de animales. En esta diapositiva podemos encontrar un ejemplo de hacinamiento en el cual es muy importante considerar la diseminación de la enfermedad por contacto directo entre los animales. Aquí lo importante de hacer como medidas profilácticas es mantener una buena higiene de las instalaciones, tanto de pisos y paredes, ¿verdad?, y ampliar el espacio físico, ¿verdad?, porque esto ayuda mucho a la diseminación de las enfermedades. Aquí miramos algunos aspectos, sobre todo medioambientales, ¿verdad?, donde se encuentran los animales. En este caso pueden ser propicios estos ambientes para la diseminación de bacterias que producen, por ejemplo, las mastitis, aquí de diarreas de terneros también, ¿verdad?, debido a que no se están dando condiciones de instalaciones adecuadas.
Dentro de las medidas encaminadas a estabilizar el ambiente se encuentran las siguientes: garantizar y efectuar el control de las epidemias, ¿verdad? Tomando medidas pues a nivel general en las regiones, ¿verdad? Y en ciertas localidades donde se puede dar una enfermedad o diseminar aspectos, sobre todo en la inspección técnica de ventilación y control de clima de alojamiento, y hacer las respectivas correcciones, sobre todo en explotaciones donde se dan en ambiente controlado, ¿verdad? En naves, por ejemplo, tanto de cerdos eh, y aves que se dan ¿cómo se llama?, instalaciones completamente cerradas, ¿verdad? Vigilancia también de los bebederos, inspección higiénica y técnica, ¿verdad?, de recursos del agua potable. Aquí se debe estar monitoreando la calidad del agua, ¿verdad?, ante presencia de parásitos, bacterias, ¿verdad?, en la cloración de la misma, ¿verdad? Y lógicamente ir haciendo las correcciones. También está la inspección técnica e higienización de todos los materiales y utensilios utilizados en la explotación. Dentro de las medidas profilácticas también debemos de considerar, ¿verdad?, las médicas y biotécnicas, dentro de las cuales se encuentran la aplicación de vacunas o inmunoprofilaxis, tratamientos a través de medicamentos dentro de la población, ¿verdad? Pueden ser desparasitaciones, pueden ser aplicación de antibióticos, según sea el caso. Lo más importante dentro de estas mismas está el reconocimiento de la ausencia de enfermedades infecciosas, ¿verdad?, y parasitarias en el hato, ¿verdad?, y reconocimiento sobre la ausencia de enfermedades carenciales, por ejemplo, sobre todo las nutricionales y metabólicas en el hato. ¿Por qué? Porque ambas juegan un papel muy importante en el sistema inmunológico del animal, ¿verdad? Sabemos que un animal enfermo, si se vacuna, pues no va a hacer efecto la vacuna, ¿verdad? Sobre todo aquellos animales que están en periodo de incubación, ¿verdad? O sea, que no presentan síntomas, pero que están enfermos. Y la nutrición es muy importante para mantener un estatus sanitario, ¿verdad?, e inmunológico, para que el animal no se enferme. La inmunoprofilaxis, podemos encontrar varios tipos de vacunaciones: terapéuticas, metafilácticas y profilácticas, ¿verdad? Dentro de las terapéuticas o curativas, como su nombre lo dice, es favorecer la curación de enfermedades. Actualmente ya no se usa, ¿verdad? Pero es importante reconocer que se debe utilizar algunas vacunas, por ejemplo, ¿verdad?, acompañado de antibiótico terapia, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos, como podemos ver. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se desarrollan las vacunaciones en general, ¿verdad?, de bovinos, dependiendo el tipo de animal y la vía de administración. Las vacunaciones profilácticas tienen el objetivo de excluir la enfermedad infecciosa o reducir riesgos de que se disemine esa enfermedad o de que se infecten animales. Atenuar también el curso de dicha enfermedad infecciosa en una población de animales. Es importante en el caso de vacunaciones profilácticas que los animales estén sanos y no debe haber sospecha de la infección. Esto se usa más que todo cuando hay, digamos, programas de erradicación de enfermedades, por ejemplo, PPC o peste porcina clásica, de rabia, ¿verdad?, influenza aviar, fiebre aftosa, sobre todo en países donde estas enfermedades son exóticas, o sea que no existen y que pueden haber un riesgo de que entren al país. También hay que reconocer en estos sistemas la vacunación de superficie, donde se hace una vacunación completa de un hato en general de animales. Por eso se llama de superficie. En caso de vacunaciones metafilácticas, ¿verdad?, se hace con la finalidad de impedir o limitar la difusión de una enfermedad infecciosa a otros animales de la misma población, ¿verdad? Es importante aquí pues recalcar, se les llama también vacunaciones de urgencia. Por ejemplo, cuando se da un brote de una enfermedad en un área determinada, aunque ya existe esa enfermedad ahí, ¿verdad?, pero el objetivo es evitar que más animales se sigan
muriendo. Entonces es importante también asegurarnos de que haya un diagnóstico seguro y diferencial, ¿verdad? O sea, se debe identificar realmente la enfermedad que se está dando, ¿verdad? Ya sea por diagnóstico clínico o por laboratorio. Se aplica también en casos de enfermedades enzóticas, o sea, que ya son propias o que existen en una zona determinada, ¿verdad? Y se hace una vacunación de anillo, ¿verdad? O sea, que va centralizada a una población. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, de algunas enfermedades como IBR, diarrea viral bovina, que pueden existir en un hato, ¿verdad? Más sin embargo, en este caso de estas tres, leptospirosis incluyéndola, ya puede existir en un hato, pero se pueden hacer vacunaciones para reducir casos o sintomatología. Y aquí podemos ver las siguientes enfermedades. Aquí, para explicar este proceso, vamos a determinar cómo se puede realizar estos procesos. Por ejemplo, pueden ver ahí, ¿verdad? Los diferentes colores que identifican, por ejemplo, la verde no infectada, la azul vaca vacunada y vaca infectada en el caso del color rojo. Si nosotros hacemos la comparación de dos rebaños, en los cuales nosotros podemos ver un grupo control, ¿verdad? Y un grupo vacunado. Hablando que control está sin vacunación, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la vacuna, vamos a ver que el grupo vacunado está protegido, ¿verdad? En el caso del grupo control, a medida que va pasando el tiempo, también se va diseminando la enfermedad dentro de ese grupo, ¿verdad? Y se dan las condiciones, lógicamente, para que se disemine la enfermedad, ¿verdad? Entonces vamos a ir teniendo casos positivos de la enfermedad y alguna sintomatología. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Es importante, ¿verdad?, que nosotros protejamos, sobre todo, este rebaño que está sin vacunación. Entonces es ahí donde se aplican las vacunaciones profilácticas, ¿verdad? Aunque los animales estén cero positivos o con la enfermedad, se empiezan a aplicar la vacuna. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los signos, ¿verdad? O las afecciones dentro de este acto. Recordemos que en el caso del acto vacunado no hay ningún problema porque ya está protegido. ¿Por qué fallan las vacunas? Hay varios factores que debemos de considerar. En este caso, pues factores inherentes o propios de la vacuna. Vamos a verlos más adelante, algunos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que tienen que ver con la calidad, con el fabricante, ¿verdad? Y con la cadena de frío. Y tenemos los factores inherentes al individuo, en la cual se toman en cuenta la raza, tipo de animal, ¿verdad? Sistema inmunológico, la edad. En caso de los factores inherentes a la vacuna, ¿por qué las mismas pueden fallar? Es importante tomar en cuenta la calidad de las vacunas, ¿verdad? Sobre todo la empresa que lo fabrica, ¿verdad? Los estándares de fabricación y de calidad que debe de tener cada empresa, ¿verdad? Juega un papel muy importante en la calidad y funcionamiento de las vacunas. La fecha de caducidad también se debe tomar en cuenta debido a que fuera de esa fecha, ¿verdad? Donde es viable la vacuna, entonces ya no van a funcionar porque son productos biológicos, ¿verdad? Entonces se debe tomar en cuenta que después de la fecha de caducidad no sirve. Y el manejo, sobre todo de la cadena de frío, se le debe dar una temperatura entre 3 y 7 grados centígrados, ¿verdad? Si aumenta la temperatura después de los 7, entonces tienden a inactivarse. Lo mismo es que si se mantienen en temperaturas de congelación, ¿verdad? Entonces eso lógicamente va a afectar en el funcionamiento de la misma. En caso de los factores inherentes al individuo, ¿por qué pueden fallar las vacunas? En relación a la desnutrición, ¿verdad? Recordemos que un animal desnutrido, ¿verdad? Ya sea por mala nutrición o por la presencia de parásitos, esto influye en el sistema inmunológico, ¿verdad? Y el sistema inmunológico es muy importante para que el animal esté protegido contra enfermedades y también que funcione la vacuna. En el
caso de enfermedades subclínicas, recordemos de que las vacunas usted las aplica y no actúan en el momento, sino que lleva un periodo aproximado entre 14 y 21 días después de su aplicación para que pueda tener un efecto, ¿verdad?, protector. Puede hacer que el animal, ¿verdad?, presente una enfermedad subclínica, o sea que no presenta síntomas o esté en periodo de incubación, ¿verdad? Y aunque ya esté enfermo, ¿verdad?, pueda darse el caso de que se enferme, ¿verdad?, y la vacuna aparentemente no actúe. El estrés, ¿verdad?, que es un factor muy importante también que tiene que ver con la inmunosupresión, ¿verdad?, y alterar pues el efecto de la vacuna. La variación biológica, recordemos de que cada animal es diferente, es un individuo muy diferente uno con el otro, ¿verdad? Aquí también hay que tomar en cuenta la raza, el tipo de animal, ¿verdad?, que puede reaccionar diferente tanto uno como el otro, ¿verdad? Y eso pues afecta, ¿verdad? También aquí un animal al aplicarle una vacuna puede tener un shock anafiláctico provocado por la misma vacunación, ¿verdad? O una alergia, ¿verdad?, que eso altera también el efecto. Y el bloqueo de los anticuerpos maternos. Cuando un animal, eh, en este caso los animales pequeños, ¿verdad?, han consumido calostro, entonces el calostro generalmente, por la cantidad de anticuerpos que posee, interfiere en el efecto de una vacuna sintética o producida artificialmente, ¿verdad? Entonces no hay un efecto de la misma. En el caso de los anticuerpos maternos, ¿verdad?, son adquiridos de, por la cría, ¿verdad?, a través del consumo de calostro, que es una inmunidad de tipo pasivo, ¿verdad?, que se da en las primeras 24 a 48 horas. Es importante pues el consumo de calostro, sobre todo dentro de las primeras 6 a 8 horas de nacido las crías, ¿verdad? Deben de consumir ese tipo de alimento de la madre porque así le transfiere, ¿verdad?, esos anticuerpos maternos. Luego, después de un tiempo, comienzan a declinar aproximadamente entre 10 a 12 semanas, ¿verdad? Estamos hablando de 1,5 a 2 meses. Y la duración dependerá de la cantidad absorbida, ¿verdad? O sea, mientras más calostro tomen, pues van a tener un mejor efecto, una mejor duración, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva, en esta gráfica, mejor dicho, podemos ver, ¿verdad?, tanto el efecto de la inmunidad pasiva, en este caso conferida por el calostro, y no una inmunidad activa transferida por la vacunación, ¿verdad? Entonces miramos aquí que el calostro, su efecto no es duradero, ¿verdad? Se cataboliza con el tiempo, ¿verdad? O va reduciendo su efecto. Y luego tenemos que hacer aplicaciones de tipos de vacuna hecha artificialmente, ¿verdad?, para aumentar la inmunidad activa.